días. Hello, good morning. Por favor, tomad asiento. Please take your seats. Buenos días también a quienes nos ven online. Good morning, everyone, including those who are watching us online. Cada lunes, durante este mes de septiembre, tendremos reunión de oración aquí en la iglesia a las 10 de la mañana. Todas las edades son bienvenidas. So for every Monday this month, we will, for at least the month of September, we will be having prayer here at church at 10 a.m. All ages are welcome. Ayer lanzamos la campaña de operación Niño de la Navidad para este año. Yesterday we officially launched Operation Christmas Child for this year. La próxima semana tendremos a la venta las cajitas y os animamos a empezar a buscar cositas para hacer vuestras propias cajitas. We say this mostly because next week we're going to begin selling the boxes, and so that we can begin to think about what we want to put in those boxes. Os digo, el año pasado se recogieron en el mundo 200 millones de cajas. So worldwide, last year there was 200 million boxes donated. Entre esos 200 millones estaban las nuestras. And of course, amongst those 200 million boxes, there was ours. No hubiesen sido 200 millones si no hubiesen estado las nuestras. We couldn't have reached 200 million without our contribution, of course. Os digo, recuerdo hace unos años cuando empezamos con este proyecto. I'd like to remind you that a few years ago when we started this project, esa pared se llenaba de cajas. This whole wall, right, because we put them on the ground and we fill them, it would stack from floor to ceiling with boxes. Eran una pared multicolor. It was a very multicolored wall. Está bien que hagamos las cajitas que se van a vender y que algunos dicen, mira, yo pongo el dinero y vosotros rellenáis las cajitas. And it's nice that sometimes we have like the boxes and that people pay it forward. They're like, look, we'll put in the money. Make sure this finances as many boxes as possible. Pero en esas cajitas le falta algo y es vuestro corazón. And sometimes that box is missing something. It's missing heart. Cuando una caja se hace personal, cuando una cajita es personalizada, When someone goes through the effort of actually personally making their own box, en esa caja va esperanza, va vuestro corazón. there's hope and heart that goes into that box. No pasa nada si no lo hacéis, pero si lo hacéis, va algo más en esa caja que el material que se puede meter dentro. We're not condemning people for not making their own boxes, but we'd like to encourage you to make your own, to make a box yourself, because it's more than just the material objects that goes in. Bueno, aquellos que el año pasado se quedaron con las ganas pero no lo llegaron a hacer, yo os animo a que este año participéis porque son 200 millones de niños que han recibido cajas, a saber cuántos miles o millones de niños han podido abrir su corazón a Jesús a través de esas cajas. So perhaps some of you last year, really wanted to make a box but couldn't, just didn't get around to doing it. We really encourage you guys to actually, participate, because, out of the 200 million boxes, we're wondering how many thousands or possibly even millions of children decided to open their hearts to Christ. Bueno, simplemente que lo sepáis, ¿vale? We just wanted to let you know. Este mes, el énfasis misionero de septiembre es para la restauración y reconstrucción del pueblo de Lahaina en Maui, Hawaii. So last but certainly not least, the missionary emphasis for this month is the reconstruction of the town of Lahaina on the island of Maui in Hawaii. Uno de los grupos que vamos a ayudar son conocidos de Sidney y de Alejandro, pertenecen a la iglesia de Grace Baptist Church, que fue destrozada en el incendio que hubo hace no mucho. So one of the groups that we're going to help is it's a group of people that myself and my parents, Signy and Alejandro know. It's a Grace Baptist Church. They lost their building last month in the fire. Entonces, aquellos que queréis participar podéis poner vuestro donativo en la cajita gris. Any financial donations you would like to make can be done at the gray box back there.
there. Y allí mismo podéis encontrar más información. And you could also find more information about the fire. Good morning, everyone. Buenos días, todo el mundo. Buenos días. It's good. Ya no nos mucho efecto todavía, ¿eh? A mí tampoco. He tomado. Coffee hasn't made effect. I said, no, I haven't taken any, so that wouldn't be. Queremos dar la bienvenida a cualquier persona que nos está visitando por la primera vez. We would like to welcome anyone who is here for the first time. Si estás aquí por primera vez, quieres levantar tu mano y decir de dónde vienes y cómo te llamas, sería estupendo. If you are here for the first time, we very heartily encourage you to raise your hand and perhaps stand and tell us where you're from. ¿Sí? Soy de Perú, he venido aquí a España a hacer una maestría y he venido a través de mi compañero y amigo Ibrahim. Y bueno, estoy feliz de estar acá compartiendo esto con vosotros. Y se llama Justin. Justin. Bienvenido, Justin. Justin lleva 5 días en España. Bienvenido. His name is Justin. He's here on a master's. He's here with Ibrahim. He lives with him. He's been here in Spain for 5 days and decided to come down to church. Yep. Queremos dar la bienvenida otra vez a Cristóbal, que hacía muchísimo que no lo veíamos. We want to Cristóbal, welcome de Portugal. Und wie immer, herzlich willkommen. Siempre damos la bienvenida a nuestros amigos Peter y Elke de Alemania, que vienen a visitarnos de vez en cuando. Y también al papá de Ilenia, que ya casi es de aquí, ya no le tenemos que... Muy bien, pues... Nada, bueno, tenemos aquí a Joe y Patty, que vienen de Laredo, Texas, ya los presentaremos después. We'll present them later. Don't Y worry. estamos contentos de tenerlos también aquí. We're happy to have them here. Vamos a hacer algo. Let's do something a little different. Vamos a respirar hondo Let's take a y deep breath después cerrar los ojos. and then close your eyes. Vamos a concentrarnos en Jesús. Let's concentrate on Jesus. Piensa en algo por lo cual estás agradecido. Think about something that you're thankful for. Dale las gracias. Give thanks for it. Si lo quieres hacer en voz alta, puedes hacerlo. You're more than welcome to do so out loud. Señor, gracias por esta congregación. Lord, thank you for this congregation. Gracias por cada persona que está aquí. Thank you for each and every person who's here. Desde Elianser, el más pequeño, hasta el mayor. From the youngest, the answer to the oldest. Señor, gracias. Lord, thank you. Gracias por la lluvia. Thank you for the rain. Bendice, Señor, esta reunión Please bless this meeting que hacemos en tu nombre that we do in your name. para darte a ti la gloria, To give you glory, para levantar tu nombre to raise your name, y para que seas visto y conocido de todos. and so that you can be known and loved by all. En el nombre de Jesús, en tu nombre, Jesús, te damos gracias In the name of Jesus, in your name we give thanks por tu amor por nosotros. for your love for us. Queremos ahora adorarte en espíritu y en verdad We'd like to worship you in spirit and in truth con estas alabanzas. with these worship songs. Amén. Amen. Vamos a ponernos de pie, Let's stand. vamos a adorar a Jesús como se merece. Let's worship Jesus just as he deserves. Amén. Amen.
that you've broken our chains. Tú nos haces libres, Señor. You've made us free. Te damos toda la gloria We give you all the glory. a ti, Señor. To you, Lord. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es tuyo, Señor. All that we are, all that we have is yours. Tú nos permites administrarlo para tu gloria, Señor. You permit that we administer it for your glory. Recibe nuestra vida con nuestra ofrenda y nuestros diezmos esta mañana en el nombre de Jesús. Lord, we give you our offerings and our tithes this morning in the name of Jesus. Amén. Amen. Is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. The light divine. To the one that's gone, to the one that's gone, let's leave it down. Don't break our hands, losing fingers, let's leave it down. Maravilla. Muchas gracias al grupo de alabanza. Thank you, worship team. Gracias por vuestro servicio. Thank you for your service to the Lord. ¿Qué tal si repasamos el versículo? Sí. Vamos a pasar las hojas para orar por Ucrania. Yes, let's give out the sheets of paper so that we can write our names to pray for the Ukraine this week. Okay, so we have a little problem. Tenemos un problemilla. The place where we were going to have the church retreat next Saturday, El lugar donde íbamos a tener el retiro el próximo sábado, ¿recordáis? it's now very expensive, Ahora se ha encarecido muchísimo. and so we found a place for Sunday. Hemos encontrado otro lugar para el domingo, en vez del sábado, el domingo. So the idea is that we have church here, Así que la idea es tener nuestra reunión dominical aquí and from here we bring some food to share, y traemos comida para compartir meat for barbecue, y también carne para hacer una barbacoa, este lugar para hacer barbacoa. and we found a place in Chipiona, Hemos encontrado un lugar en Chipiona, which is about the same distance, está casi a la misma distancia, exactly the same, except for Abraham and Holly. exactamente a la misma distancia, menos para Abraham y Holly, que será todavía un poco más largo. But it's a great place with a pool Es un buen lugar, tiene piscina, and 2 barbecues dos barbacoas, and 2 bathrooms, dos cuartos de baño, a kitchen, una cocina. and a time for us to have fellowship. Lo importante es que tendremos tiempo para tener compañerismo. And also Fran is going to get baptized, Fran va a ser bautizado en agua, so we want to be with him. así que queremos acompañarle. And so we encourage you to come as a family, Así que os animamos a todos para que vengáis como familia. to join us, to be there. It's a great time to get to know people. Es una muy buena oportunidad para conocernos los unos a los otros. It's a great time to just have fellowship. Será un buen tiempo para tener eso, amistad y compañerismo. And also, if you need, and we can all work out the cars from here, Sí, okay? también tendremos que ponernos de acuerdo para que podamos ir en coches desde aquí, saliendo de la reunión. So we'll have people that have cars, so you can come with them. So don't worry if you don't have a car. No te preocupes si no tienes coche, todo es cuestión de ponernos de acuerdo para ir en los diferentes coches disponibles. So is that okay? I know we've never done this before, Nunca antes lo hemos hecho así, but we'll try. pero vamos a intentar hacerlo. ¿Os parece bien? Is that okay? Yeah.
And so the teens are still going to be doing basuraleza, that means to clean an area in Chiclana. Los adolescentes siguen teniendo esa cita para hacer un año más lo que se denomina basuraleza, que es un tiempecito para limpiar un área, en este caso de una salina, ¿no? Chiclana. Yeah, there's some salt marsh area in Chiclana that needs cleaning, and but it's not only for teens. Pero no solamente son bienvenidos los adolescentes, por cierto. Everyone is welcome. Cualquiera de nosotros es bienvenido. Okay, so we will send this information También vamos a hacer extensible esta información a todos, through WhatsApp. por medio del grupo de WhatsApp. So remember to look at the WhatsApp that comes from church, read it, Así que, por favor, aseguraos de que recibís los mensajes de WhatsApp que enviamos desde la iglesia y leedlos. and we hope to see you there. Y esperamos veros a quienes podáis venir. ¿Qué tal si... I'm sorry, Ah, we're going to pass the sign-up sheet, sí, estamos distribuyendo también otra hoja. and that sign-up sheet is for the retreat. If you want to come to the retreat, please sign up. Esta hoja es para que tú, si puedes venir a este retiro que será el domingo que viene, si puedes venir para que pongas tu nombre y podamos planificar bien So este día. the retreat will go like, say, we finish here at 12:30, Imaginamos que la reunión aquí se acabará como a las 12:30 and around 1, we will go to the cars and drive 25 minutes to half an hour. Entonces saldremos aquí en torno a la 1 y nos llevará casi media hora llegar a ese lugar. And then we will have lunch there and several activities. Comeremos juntos y tendremos varias actividades. And we'll have baptisms after lunch. Y después de la comida tendremos el tiempo del bautismo. And we can stay there as long as we want. Y podemos quedarnos ahí todo el tiempo que queramos. Okay? Vale. So just so you have an idea, if you want to leave at 6 or at 8 or at 9, De it's salir okay. a la hora que gustéis, que sea a las 6, a las 8, a las 9. And so yeah, just please sign up. Por favor, apuntaos, ¿vale? Para que sepamos cuántos más o menos vendremos. Muy bien, vamos a repasar, por favor, el versículo de memoria. Todos los meses estamos ahora aprendiendo un versículo de memoria, tanto en inglés como en español. Remember, we're learning a Bible verse a month. Y en este And we caso, want to try to memorize this and we want to review it today. en este caso es el versículo de primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. 1 John 4, verse 10. Vamos a leernos todos en inglés, ¿vale? Primero, después en castellano, ¿vale? Let's all read it in English, Bueno, leerlo, recitarlo, algunos de vosotros ya lo sabéis de memoria, or ¿vale? if you know it already, you can say it by heart. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Qué tal si lo hacemos una vez más? Tanto en inglés como en español. En ucraniano. Adelante, Oksana. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благання за наші гріхи. Амінь. Amén. Amén. Muy bien. Una vez más en inglés, ¿vale? One more time in English. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. 1 John 4:10. Good. Español. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 4, 10. Muy bien, estupendo. Children. ¿Qué tal si vamos ahora por los niños? Niños,
Venid aquí, nos gustaría orar con vosotros. Aprovechamos para dar gracias We want to thank a todas las... Adelante, sí, adelante, Valentina. Perdón, Victorina. Para dar gracias a todos los que estáis involucrados en el Ministerio de Escuela Dominical. We want to thank everyone that is involved in the Sunday School ministry. Es un ministerio muy importante. It's a very important ministry Enseñar la palabra de Dios a estos niños. to teach God's word to His children. Niños. Niñas. Es muy importante que estemos muy atentos a las enseñanzas It's important that we are very attentive to the teaching. y que prestemos atención con mucho respeto. To be very respectful. And also thank you to everyone who came to clean the chairs in the church 2 weeks ago. We forgot to say thank you. Si hace 2 semanas, creo que dijimos gracias, pero lo volvemos a decir. Sí, dijimos, Gracias ok. a todos los que vinisteis a limpiar las sillas. Dices el domingo tuyo. Bien. Hoy van a estar con los niños Mary y Carlota. Así que gracias a las dos también. ¿Oramos? Rosy. Pues gracias, Padre, porque tú estás aquí, Señor, en medio nuestro. Thank you, Father, that you are here in our midst. Y gracias, Señor, porque el reino de los cielos, Señor, tú dijiste que era de los niños. You said that the kingdom of heaven belongs to children. Pedimos ahora, Señor, una bendición especial Now we pray a special blessing sobre cada niño. on each of these children. Pedimos, Señor, que tú te reveles a sus vidas, We pray, Lord, that you would reveal yourself to them, que bendigas la palabra que esta mañana van a traer los profesores. that you would put your blessing on the lessons that are going to be taught this morning. Señor, bendice sus corazones, Señor. Bless their hearts, Cada uno de ellos, Señor, each of them. especialmente conforme a cada necesidad. Thank you, Lord, for attending to each of their needs. Señor, gracias por moverte con tu Espíritu Santo en medio de ellos Thank you for moving through your Holy Spirit in each of them. y bendice a los profesores, Señor, en esta mañana. Bless the teachers as well. Gracias, Señor, en el nombre de Thank you, Jesús. Lord, in Jesus' name. Amen. Amén. Muchas gracias. Y del baño. Yes, you need to go to the bathroom now. Ian, can you help please? Gracias. Muy bien, pues hoy tenemos, como habíamos dicho al principio, un predicador invitado. So as previously mentioned earlier, we're going to be having a guest pastor. Su nombre es Joseph Monahan, o Monahan. Joseph Monahan. I want to make sure I'm pronouncing it right. Monahan, o Monahan. His name is Joseph Monahan, Monahan, que ha venido con su esposa, Patricia. who came with his wife Patricia. Vienen de Laredo, Texas, Estados Unidos. They come from Laredo, Texas. Joseph es ministro de las Asambleas de Dios. He is a minister from the Assemblies of God. Y ha sido un placer conocernos durante estos días. And it's been a pleasure to meet you, to get to know you guys over the course of the Desde days. hace unos años han sentido esta carga por el país de España For quite some years, they've been feeling like this kind of heart for y han Spain. estado visitando otras partes de España y ahora están aquí entre nosotros. They've been visiting other parts of Spain, but now they're here with us. Mañana ya vuelven, ya salen de aquí Tomorrow they do go back home. y es un placer tenerles. Joseph también es un abogado. It's been a pleasure having him, and he's also an attorney. Es originario de Nueva Inglaterra, He's originally from more New England area. en Estados Unidos. Su esposa es mexicana, o Carlota, His wife is Mexican. Like de Pachuca Hidalgo. I don't know how to pronounce that Ah, one. que sí, bueno, da igual. Muy bien, adelante, por favor. Bienvenido. Vamos a dar un aplauso. First of all, I want to thank Pastor
Jose and Pastora Carlota for their hospitality. Primeramente quería dar las gracias a los pastores por su hospitalidad. We've enjoyed our visit so far, Hasta ahora hemos disfrutado mucho de nuestra visita and we've already met many of you, y ya hemos conocido a algunos de vosotros. and we love this area, Nos encanta esta región, the food, la comida, the people, la gente, and we love Spain. y nos amamos España. And we've been praying for Spain for some time. Hemos estado orando por España durante un tiempo. And it's a pleasure to be here, and I thank Pastor Jose for sharing his pulpit with me. Es un placer estar con vosotros. And I thank you for sharing your pulpit with me. Y da gracias a Dios por la oportunidad de compartir el púlpito. And today I have a message that came to me reading the scripture this week. Y me gustaría compartir con vosotros un mensaje que ha venido a mí mientras he estado leyendo las Escrituras esta semana. And to me, the Bible is so amazing. Para mí la Biblia es tan maravillosa. I read so many books for college, He tenido que leer muchos libros en mis estudios universitarios, literature, libros de literatura, law, de derecho, so many subjects. muchos temas diferentes. But nothing speaks to me like the Bible. Pero no hay nada que me hable como me habla la Biblia. And that's why I'm thankful to the Hispanic church. Y por eso estoy agradecido a la Iglesia hispana. Because in the Hispanic church where I received Christ in South Texas, Porque en esta iglesia hispana donde yo recibí a Jesús, ahí en el sur de Texas, they read the Bible ellos leen la Biblia knowing that God will speak to them. sabiendo que Dios les va a hablar. It's not a matter of reading history No es un asunto de leer historia or interesting stories. o historias que son interesantes, They take the Bible sino que estas personas toman la Biblia and they know that God's going to tell them something today. y saben que Dios les va a decir algo hoy. And that's what happened to me this week when I was reading 1 Samuel. Y esto es lo que me pasó a mí esta semana mientras leía Primera de Samuel. And before we begin, I'd like to pray. Y antes de comenzar me gustaría orar. Father, Padre, I give you thanks for this day. te doy gracias por este día. I pray that your Holy Spirit accompany us, Lord, Te pido que tu Santo Espíritu nos acompañe, to guide us. nos guíe, Let every word be from you, que cada palabra proceda de ti, to communicate your word to us, to our hearts. que tú nos comuniques tu palabra a nosotros, a nuestros corazones. Give us revelation and conviction, Lord. Danos revelación y convicción And we give you all the glory and all the honor. y te damos toda la gloria y toda la honra. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. And we go to 1 Samuel. ¿Qué tal si vamos al primer libro de Samuel? 1 Samuel 10, verse 21. Vamos al capítulo 10 y empezaremos a leer el versículo 21. And we're in a time of Israel where there's a lot of turmoil like we're living in today. Es un momento de la historia de Israel donde había muchísima turbulencia como la que vivimos hoy en día. And even though God had taken the Israelites out of Egypt, Y aunque Dios había sacado a Israel de Egipto, even though he had taken them across the desert into the promised land, aunque les había llevado en toda esa travesía a través del desierto hasta la tierra prometida, even though he had protected them against so many enemies, aunque les había él protegido de tantos enemigos, when the prophet Samuel was getting old, cuando el profeta Samuel ya era mayor, the Israelites decided they wanted a king. los israelitas decidieron que querían tener un rey, They no longer trusted in God. porque ya no confiaban plenamente en Dios. They wanted a king to rule them. Ellos quisieron un rey que reinara sobre ellos. Like many today, they look for the government, they trust in the government, but not in God. Como hay muchas personas que de una manera pasiva confían en los gobiernos, pero no confían en Dios. And what God did, because of that fear, Y lo que Dios hizo por causa de ese temor, they had fear of other countries. ellos tenían temor, miedo de otros países. God gave them a man who was filled with fear. ¿Ya? God gave them a king
a young man who was filled with fear. Y Dios les dio un rey, pero este rey estaba lleno de miedo. And so the first king of Israel was a man who, and we can read here in 1 Samuel 10, Y podemos leerlo aquí en primero de Samuel capítulo 10. it says, and finally Saul, son of Kish, was chosen from among them. But when they looked for him, he had disappeared. So they asked the Lord, where is he? And the Lord replied, he is hiding among the baggage. So they found him and brought him out, and he stood head and shoulders above everyone else. And Yes, have you finished? Hizo que se acercara la tribu de Benjamín por sus clanes y fue tomado el clan de Matri. Y de este fue elegido Saúl, hijo de Quis. Y lo buscaron, pero no lo pudieron hallar. Entonces consultaron otra vez al Señor. ¿Aún ha de venir aquí ese hombre? Y el Señor respondió, he aquí que está escondido entre el equipaje. Ellos corrieron y lo trajeron de allí. Y una vez en medio del pueblo, era más alto que todos, de los hombros para arriba. And some people may think it's cute that the young man was afraid. Algunas personas pueden pensar que era como inocente el hecho de que este hombre estaba atemorizado. Because we don't understand the power of fear. Porque no entendemos el poder del miedo. Fear is a sin. El miedo es un pecado. In fact, fear is a secret agent of the enemy. De hecho, el temor, el miedo, es un agente secreto del enemigo. And I don't know if you remember during the Cold War, No sé si recordáis algunos de vosotros, durante los años de la Guerra Fría, a secret agent un agente secreto would be among us, estaría entre nosotros, but he'd be the enemy. pero sería el enemigo. But we would see him as a friend. We wouldn't know that. Pero a lo mejor lo veíamos como uno más, incluso como un amigo, ¿no? No sabríamos quién es de verdad. And so fear is a secret agent that the enemy uses to destroy us. And it started very young in the life of Saul. Así que el enemigo es como un agente secreto que se infiltra en nuestras vidas para destruirnos. Y este agente secreto se infiltró en la vida de Saúl desde que era bien jovencito. When Saul was anointed king, Cuando Saúl fue ungido como el rey, he was full of fear. él ya era un hombre lleno de miedo. He said, I'm inadequate. Y él sentía que no era adecuado. I can't do this. Y decía que no podía hacerlo. I don't have the intelligence or the wisdom. No tengo la inteligencia, no tengo la sabiduría, decía. And even though God had anointed him for this Y purpose, aunque Dios lo ungió para este fin, he told himself he couldn't do it. él seguía diciéndose a sí mismo que no podía hacerlo. And what happens is we have to control our thoughts. Y lo que sucede es que nosotros tenemos que tener un cierto dominio de nuestros pensamientos. Some thoughts are from ourselves. Algunos pensamientos proceden de nosotros mismos. For example, tomorrow I have to wake up at 6 a.m. for work. Por ejemplo, mañana por la mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Or I'm hungry. O tengo hambre, I'll go to the refrigerator. así que voy a abrir el frigorífico. Some thoughts are from God. Algunos pensamientos vienen de Dios. When we feel in our heart, I need to pray for this person. Cuando, por ejemplo, sentimos ese impulso de orar por alguien, Or to give to someone in need. o para dar a alguien que está en necesidad, Or to give to the church. o para dar a las necesidades en la iglesia. But then some thoughts are from the enemy. Pero algunos pensamientos proceden del enemigo. And they tell us, you don't have enough money to help someone else. Pensamientos que nos dicen, pues tú no tienes suficiente dinero para ayudar a esa persona. If you start helping the church, you'll end up in poverty. Si empiezas a ayudar en la iglesia, vas a acabar siendo pobre. If you pray for this person, they may get angry. Si oras por esta persona, pues se va a enfadar. Se va a enfadar. What it does, it paralyzes us. Todo lo que esto produce es que nos deja paralizados. We can no longer do the things that God is calling us to do. Y ya no podemos hacer las cosas a las que Dios nos ha llamado a hacer. We no longer listen to God. Y dejamos de escuchar a Dios.
We don't remember that God said, I will provide for all your Y needs. ya no recordamos la promesa de Dios que Él suplirá para todas nuestras necesidades. Or by the measure you give will be the measure you get. En la medida en que deis, se os será dado. We forget that and we listen to fear. Y nos olvidamos de esas promesas y empezamos a hacer caso del miedo. And what happened with Saul, he listened to fear. Y lo que ocurrió con Saúl es que él escuchaba el miedo. And fear is also a spirit. Y el temor también es un espíritu. And this spirit is sending these messages into us to make us, useless to God. Y este espíritu es un espíritu que el enemigo de nuestras almas envía para inutilizarnos, para con Dios. And if you look at someone like Saul, and you look at around us in the world, Y si vemos el ejemplo de Saúl y los reinos alrededor nuestro, fear is not limited to a social class or a certain group or to the young or to the old. el temor no es algo que se limita a una clase social, a los jóvenes o a los ancianos. For example, in the United States, 40 million people have been diagnosed with anxiety disorders. Por ejemplo, solamente en el país de los Estados Unidos hay 40 millones de personas a los que se le ha diagnosticado de ansiedad. We know of a family where the son is afraid to leave his home. Conocemos una familia, uno de los hijos tiene el temor de salir de su casa. The son is married and has a child. Este hijo está casado, tiene un hijo. And he can't even drive his car Y ni siquiera puede conducir su coche. and doesn't want to leave his bedroom out of fear. Y no quiere salir ni de su dormitorio porque está lleno de miedo. Celebrities are filled with fear. También celebridades, personalidades, gente famosa está llena de temores. I don't know if you've heard of Justin Bieber or Selena Gomez. No sé si habéis escuchado a Justin Bieber o a Selena Gomez. Or Ricky Rubio, the basketball player. Ricky Rubio es un jugador de fútbol. Perdón, baloncesto. They all suffer from anxiety as well. Pero todas estas personas también sufren de ansiedad. But that's not something that Christians should suffer from. Pero esto no es algo de lo que nosotros los cristianos deberíamos estar sufriendo. Remember, fear is a sin. Recordad que el pecado en sí es el temor, el miedo en sí es un pecado. The opposite of fear is faith. El opuesto al temor es la fe. And one of the first things I learned when I received Christ, Una de las primeras cosas que aprendí cuando recibí a Jesús, I was at a court, yo estaba en un tribunal, en un juzgado, and my client was Christian. Mi cliente era cristiano. And we prayed together, but I knew the court was going to be very difficult. It was one where there was almost no chance we could win. Oramos juntos, pero aún así yo sabía que este cliente tenía pocas posibilidades de ganar el pleito. But he went in very peacefully. Pero la verdad que entró a la sala con mucha tranquilidad. And we went before the judge. Comparecimos ante el juez. I gave my arguments. Y yo presenté mis alegaciones. And I expected the judge to throw us out of court. Y esperaba que el juez nos echara. But he granted us everything we asked for. Sin embargo, él nos concedió todas las cosas que pedíamos. And I didn't understand what happened. Y en realidad yo no entendía lo que había ocurrido. And when I walked out of the courtroom, Y cuando salí de ese juzgado, de esa sala, we went into a room outside where his wife was. entramos a otra habitación donde estaba la mujer de este hombre, el cliente. And she was on her knees the entire hearing praying over that hearing. Y ella había estado arrodillada orando por esta vista. When we're Christian and we have the Holy Spirit, we go to God first. Cuando nosotros somos cristianos, lo que hacemos es ir primeramente delante de Dios. We live the supernatural. Y vivimos en lo sobrenatural. Because God is great. He's good all the time. Porque Dios es grande y Él es bueno siempre.
And instead of listening to fear, we should say, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Y en vez de escuchar el temor, deberíamos escuchar a Dios que nos dice, Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Saul didn't have strong faith. Saúl no tenía una gran fe. He was full of self-doubt. Estaba lleno de duda acerca de sí mismo. And fear causes us to question our purposes. Ese temor hace que nos cuestionemos nuestras finalidades, nuestros propósitos en la vida, The things that we need to do, las cosas que necesitamos hacer, and, facing life standing up. Facing life standing up. face. Enfrentar la vida de pie. Así, hay que enfrentar la vida de pie. And that's what we do as Christians. Y eso es lo que nosotros hacemos como creyentes. Because we have God on our side. And with God on our side, who can be against us? Porque Dios está de nuestro lado. Y si Dios está de nuestro lado, ¿quién estará contra nosotros? We go to Saul later on, and as you go through the book of Samuel, Uno sigue leyendo el primer libro de Samuel, la historia de Saúl, that root of fear grows in him. y vemos cómo esa raíz de temor sigue creciendo en él. And he totally relies on Samuel for everything. Y es una persona que se apoya totalmente en Samuel para cualquier cosa. He never goes to God. Nunca acude a Dios directamente. He's always asking Samuel for advice, for decisions, what he needs to do. Siempre acude a Samuel para buscar dirección, para buscar consejo. And if we go to 1 Samuel 13, Y si ahora leemos el primero de Samuel capítulo 13, it says, Meanwhile, Saul stayed at Gilgal, and his men were trembling with fear. Saul waited there for 7 days for Samuel, and Samuel instructed him earlier, but Samuel didn't come. Saul realized his troops were rapidly slipping away, so he demanded, Bring me the burnt offering and the peace offerings. And Saul sacrificed the burnt offering himself. Just as Saul was finishing with the burnt offering, Samuel arrived. Saul went out to meet and welcome him, but Samuel said, What is this you've done? Saul replied, I saw my men scattered from me, and you didn't arrive. And you didn't arrive when you said you would, and the Philistines are ready for battle. ¿Habéis podido leer la escritura en español? ¿Se veía? ¿Lo habéis podido? ¿O hay alguien que no ha podido leerlo? ¿Podéis leerlo en español? Lo digo por el tiempo, ¿vale? Bien. Yeah, what happened here Lo que sucede aquí is Saul es que Saúl was full of fear, estaba lleno de miedo, and fear is contagious. y el miedo lo que le pasa es que es contagioso. All of his soldiers became afraid, Todos sus soldados empezaron a tener miedo and they began to run y away. empezaron a huir. And so, there's a concept in battle Hay un concepto en la batalla that when there's a soldier in the front lines, que cuando hay un soldado que está en el frente and they detect that he has fear, y el enemigo detecta que tiene miedo, they remove him immediately. o el mismo ejército se da cuenta que tiene miedo, lo que hace es quitarlo inmediatamente. Because the fear is contagious. Porque el miedo es contagioso. And we need to ask ourselves, Y necesitamos preguntarnos, do we receive fear from other people? ¿estamos recibiendo miedo de alguna otra persona? Do we receive fear from Instagram, ¿Estamos recibiendo miedo de aplicaciones como el Instagram from WhatsApp? o del WhatsApp? Because the world is full of fear right now. Porque este mundo está lleno de temor. Fear of climate change, El miedo del cambio climático, fear of war, el miedo de la guerra, fear of bad drinking water, el miedo de beber agua que está contaminada, fear of getting sick, el miedo de enfermarse, fear of getting old, el miedo de envejecer, fear of dying, el miedo de morir, fear of other people, el miedo a otras personas, that we have to please them. el miedo de tener que complacerles. We're full of all types of fears. Todos estamos rodeados de muchos temores. And that's where we have to remember, if we're parents, that we take these fears home. Por eso necesitamos recordar, por ejemplo, si somos padres y permitimos que estos temores nos inunden, We give them to our children.
se lo transmitimos a nuestros hijos. We become a house full of fear. Y nos convertimos en un hogar lleno de temor. And the whole subject of conversation is our fears. Y todas nuestras conversaciones giran en torno a nuestros temores. And so this is what was happening to Saul. As he grew older, he started making fear contagious in Israel. Así que esto es lo que le pasó a Saúl. Conforme fue haciéndose mayor, ese temor fue engrandeciéndose y contagiándose a los que le rodeaban. And so we move forward in Saul's life, Así que adelantamos ahora en la vida de Saúl. and the Lord finally disqualifies him as king. Y en un momento dado Dios lo descalifica, lo destituye como rey. Because he disobeys, Por causa de su desobediencia because of fear. y por causa de su temor. God had sent him to destroy a people called the Amalekites. Dios envió a que combatieran contra un pueblo llamado los amalecitas. The Amalekites had caused a lot of damage to the people of Israel. Los amalecitas ya habían causado mucho mal al pueblo de Israel. And God said, I want you to destroy the Amalekites and destroy every single animal that they own. Y Dios dio órdenes a Saúl para que atacara a los amalecitas y los exterminara. Personas e incluso animales. But Saul won the battle, but he didn't destroy all the animals. Saúl ganó la batalla, pero no destruyó a todos los animales. He was afraid Tenía miedo because the other people wanted to keep some of the animals. porque había mucha gente que quería apropiarse de esos animales. His soldiers said, these are worth a lot of money. Los soldados se acercaban y le decían, pero estos animales valen un montón de dinero. So he wanted to please them. Así que quiso complacerles a ellos. So he pleased the other people, Así que él complació a otras personas, but he disobeyed God. pero desobedeció a Dios. And in 1 Samuel 15, En 1 de Samuel capítulo 15, he says, I was afraid of the people and did what they demanded. dice que estaba atemorizado de la gente, tenía miedo de la gente e hizo lo que ellos querían que hiciera. And Saul remained on the throne, but he no longer had an anointing. Así que Saúl siguió siendo rey durante un cierto tiempo, pero ya no tenía la unción sobre él. So when we have fear, we become paralyzed. Así que cuando tenemos miedo, nos paralizamos We question who we are. y cuestionamos lo que somos. We have self-doubt. Y empezamos a dudar de nosotros mismos. We can't make Y decisions. ya no podemos tomar decisiones. We don't look to God. Y ya no miramos a Dios. We don't trust in Him. Ya no confiamos en Él, We don't trust in His no promises. confiamos en sus promesas. We start listening to everyone around us, Empezamos a escuchar a cualquiera a nuestro alrededor and then we disobey God. y después desobedecemos a Dios. And then we enter into sin. Y después entramos en el pecado. And then sin becomes part of our flesh. Y el pecado llega a ser parte de nuestras vidas, de nuestra carne. Saul became obsessed with the opinion of other people. Saúl llegó al momento en el que estaba obsesionado y preocupado por lo que otros pensaban de él. And again, Samuel eventually dies. Samuel the prophet dies. En un momento dado el profeta Samuel muere And when he dies, Saul is inconsolable. y cuando él muere Samuel está desconsolado. Because Saul doesn't know how to make any decisions on his own. Porque Saúl no sabía cómo tomar sus propias decisiones. He doesn't go to God. Porque él no acudía a Dios. He only went to Samuel. Él lo único que había estado haciendo era consultar a Samuel. So if we go to 1 Samuel 28, Así que si vamos a primer libro de Samuel, capítulo 28, the Philistine army is coming. el ejército de los filisteos viene. The scripture reads, when Saul saw the vast Philistine army, he became frantic with fear. Al ver Saúl el campamento de los filisteos se atemorizó y su corazón se estremeció en gran manera. And so what did he do? Así que, ¿qué hizo? He went into even deeper sin. Él pecó todavía más. Instead of getting on his knees, En vez de arrodillarse, he said, let's look for a witch, se fue a buscar a una bruja, a medium. un medium.
una débil, to try to conjure up Samuel from the dead. para tratar de encontrar y ponerse en contacto con el espíritu de Samuel, que ya había muerto. Said, I don't know what to do and I need Samuel's advice. No sé lo que hacer, necesito el consejo de Samuel. And even his advisors told him that is sin. Incluso sus propios consejeros le recordaron que eso era pecado. And it was illegal in Israel. Y era incluso una ilegalidad en el pueblo de Israel. But he did it anyway out of fear. Sin embargo, lo hizo por miedo. And how many times do we do things like that? ¿Y cuántas veces nosotros hacemos cosas parecidas? We don't wait for God. Sin esperar en Dios, We don't look for him. sin buscarle. And then we make a horrible Y decision después tomamos una decisión horrible, or a sinful decision. o una decisión pecaminosa. And it gets worse. As we go on, Saul's fear is towards David. Y todo se empeora. Y más adelante vemos en la vida de Saúl que su temor y su hostilidad tornó hacia David. And the fear of David Y el miedo también que tenía de David was that fear that somebody else has something more than I do. consistía en ese temor a que otra persona fuera capaz de hacer más de lo que yo hago. They do something better than me. Seguramente que él está haciendo algo mejor de lo que yo hago. And the fear of that person doing well Y ese temor de que a esta otra persona le fuera bien, brings in envy. dio lugar a la envidia. And then he wanted to murder him. Y de tal manera, hasta tal punto que quiso asesinarle. And so what did fear do in his life? Así que, ¿qué es lo que hizo el miedo en su vida, en la vida de Saúl? It did just what the enemy wanted. Hizo exactamente lo que el enemigo quería que hiciese. It stole his purpose. Robó su propósito. It brought killing and murder into his life. Y lo que puso era miedo, y no solamente eso, sino envidia y asesinato en su vida. And in the end of the story is it destroyed him and his entire family. Al final de su vida lo que vemos es que todo esto lo que trajo fue su propia muerte y destrucción, y la de sus hijos también. Every one of his descendants was killed except one. Todos y cada uno de sus descendientes fueron exterminados excepto uno. And remember, what does the scripture say the enemy wants to do? ¿Recordáis que dice la escritura qué es lo que hace, lo que quiere hacer el enemigo? Steal, kill, and El destroy. enemigo ha venido para robar, matar y destruir. Then we fast forward to another Saul. Y después adelantamos a otro Saúl, Saul of Tarsus, Saúl de Tarso. who's the complete opposite of King Saul. Y vemos lo opuesto al primer Saúl del que hemos estado hablando. Saul of Tarsus was full of faith. Saúl de Tarso era un hombre lleno de fe. He didn't even fear death itself. Ni siquiera le tenía miedo a la muerte. And if we go to the book of Acts, Si acudimos al libro de los Hechos, in chapter 21, en el versículo 21, the community in Ephesus was praying. la comunidad de creyentes en Éfeso estaba orando, And one of the prophets said, y uno de los profetas se levantó y dijo: Paul is going to, if he goes to Jerusalem, he's going to suffer, he's going to be put in jail, and he's going to be tortured, and could suffer worse. Este profeta se levantó y dio una profecía para Saúl, que es Pablo, diciéndole que si iba a Jerusalén, muchos males le esperaban. Iban a encarcelarle y muchas cosas malas le iban a ocurrir. And the community of Ephesus got on their knees, Así que la comunidad de creyentes en Éfeso se puso a orar de rodillas, with tears in their eyes, con lágrimas en los ojos, begging Paul to not go to Jerusalem. suplicándole a Saúl, a Pablo, que no fuera a Jerusalén. And if we go to Acts 21:13, Paul responded, "Why all this weeping? Y si vamos al Hechos de los Apóstoles 21:3, vemos la respuesta de Pablo. Why all this weeping? You are breaking my heart. I'm ready not only to be jailed at Jerusalem, but even to die for the sake of the Lord Jesus." ¿Qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. It's
because Paul had the power of the Holy Spirit in him. Y todo es debido a que Pablo cuenta con el poder del Espíritu Santo en su vida. And Paul knew he was in a spiritual battle. Y Pablo sabía que se encontraba en una guerra, en una batalla espiritual. And that the enemy was spiritual. It wasn't the people. It wasn't the Pharisees in Jerusalem. The enemy was Satan. Y que el enemigo realmente era una entidad espiritual, era el diablo, y no eran los fariseos allí en Jerusalén. Because later he wrote in his second letter to the Corinthians 10. Porque más tarde escribe en su segunda carta a los Corintios. Said, "For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God, for pulling down strongholds, casting down arguments, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ." Porque las armas, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. And it's very important, that last part, take every thought into captivity to the obedience of Muy Christ. importante esa última frase que vemos ahí, llevando cautivo a la obediencia de Cristo todo pensamiento. And so when fear comes into us, Así que cuando el miedo viene a nosotros, we say, "No, nosotros decimos, no, I'll not take fear. no voy a recibir este temor, I don't receive you. no te recibo. The Lord is my light and my El salvation. Señor es mi luz y mi salvación. Whom shall I fear?" ¿De quién temeré? And we need to be like Paul, Que necesitamos ser como Pablo, because we can't even fear death itself. porque ni siquiera podemos ni debemos temer ni a la misma muerte. Because Jesus, through his death and his resurrection, Porque Jesús, por medio de su muerte y su resurrección, undid the power of Satan with death over our lives. deshizo el poder del enemigo y de la muerte sobre nosotros. And so we should have no fear of death, no fear of getting old. Así que no deberíamos tener miedo a la muerte, ni miedo a hacernos ancianos, viejos, Nor fear of sicknesses, ni miedo a las enfermedades, nor fear of calamities, ni miedo de las calamidades, nor fear of the apocalypse. ni del apocalipsis. That should give us, if the Lord Jesus is coming, that's a beautiful day for us. Si Jesús va a venir como Él ha prometido, eso nos debería dar esperanza y gozo a nosotros. Remember, the book of Revelation Recordad que el libro de Apocalipsis, was to give us hope, su propósito era el de darnos esperanza, because in the end, Jesus is victorious. porque al fin y al cabo, Jesús es el victorioso And he comes for us. y Él viene a tomarnos con Él. And so when people try to use the book of Revelation to scare us, say, no, that gives me more hope. Así que no hagáis caso a esas personas que usan el libro de Apocalipsis para tratar de asustarnos. No, tú decirles no, porque Jesús viene por mí. I have an 8-step method for dealing with fear. Tengo una manera que se divide en 8 pasos para combatir el miedo. The first is to recognize it, Lo primero es reconocerlo be honest. y ser sincero. The great Bible teacher, Derek Prince, only later in life discovered that the spirit of fear had come into him as a child. Derek Prince, un maestro de las escrituras, se dio cuenta al final de sus días que un espíritu de temor había entrado en él cuando era niño. And so we need to go back. Así que a veces nosotros también tenemos que retroceder Did we have any fears as a child? y pensar, ¿tenía yo algún temor en mi vida cuando era niño, niña? Did those fears persist and grow in us? ¿Alguno de esos temores se hizo más fuerte, creció en mí a lo largo de, conforme me iba haciendo mayor? And start to write them down. What types of fears we've experienced in our lives. Sería bueno que meditáramos y escribiéramos en un papel los temores con los que hemos estado batallando desde niños. And then 2, we need to take responsibility. El segundo paso es que necesitamos tomar responsabilidad. When we see those fears,
Cuando nos damos cuenta de esos temores, it's our responsibility through the power of God to overcome them. nuestra responsabilidad es, a través del poder del Espíritu Santo, vencerlos. And then we need to repent. Y después también necesitamos arrepentirnos. Repent for allowing any fear to come into our lives. Necesitamos arrepentirnos de haber permitido que algún temor entre y se adueñe de nosotros. Because it's allowing the secret agent of sin into our Porque lives. es como permitir que este agente secreto de Satanás se instale en nuestras vidas. And then we need to renounce sin Y necesitamos renunciar al pecado. and all fear, the sin of fear. Necesitamos renunciar al pecado del miedo. And we need to fall out completely out of agreement with it. Y necesitamos dejar de estar de alguna manera en acuerdo con él. And then we need to remove what's causing you to sin, to have fear. Después también tenemos que deshacernos de aquello que nos está moviendo a pecar temiendo. If we're listening to a podcast that's constantly putting fear into Por us, ejemplo, we need to turn it off. si estamos escuchando un podcast, ¿se dice en español también? Que nos está inspirando temor, lo estamos escuchando constantemente, necesitamos dejar de escucharlo. For a while, I was watching news at night, Durante un tiempo yo lo que hacía era escuchar las noticias de noche. and I'd get nightmares about some of the scenes of battle that I was seeing. Y por las noches yo tenía pesadillas y estaba un poco atormentado por las noticias que veía. I needed to turn off the news. Tuve que cortar con ese hábito de ver las noticias por la noche. Read it in a magazine. O, por ejemplo, leer una revista. If there's a person who's always full of fear, Si hay alguna persona que esté llena de miedo, instead of listening to it, we need to turn the table en vez de seguir escuchando a esta persona, necesitamos cambiar algo. and give them words of faith. Necesitamos nosotros a él, a esa persona, darle palabras de fe. Nosotros a él. And then we need to resist the sin of fear. Y necesitamos también seguir resistiendo el pecado del miedo. And we need to memorize Scripture. También necesitamos memorizar las escrituras. And I know you're already doing that here. Y yo sé que lo estáis haciendo ya aquí. Memorize the promises of God for your life. Memoriza las promesas de Dios para tu vida, que vemos en la Biblia. And memorize verses that give you strength. Memoriza versículos que te den fuerza. For example, God has not given us a spirit of fear, but a spirit of love, of power, and a sound mind. Por ejemplo, lo que la Biblia dice, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. And then we need to rejoice. Y también necesitamos regocijarnos And then praise God for your freedom. y alabar a Dios por tu libertad. Because when you walk without fear, you're free. Porque cuando tú caminas sin temor, es que eres libre. You're free to proclaim the gospel, Eres libre para proclamar el Evangelio, free to live your life, libre para vivir tu vida, free to convict others. libre para poder traer convicción a otros. Because sometimes even parents are afraid to speak to their children. Porque a veces incluso los padres tienen miedo de hablar a sus hijos. And then finally, our job is to restore others. Y finalmente nuestro trabajo consiste en restaurar a otras personas. Bring them to the joy of salvation, Y necesitamos traerles al gozo de la salvación, where there is no fear. allá donde ya no hay temor. And so I ask you to meditate. What are your fears? Así que me gustaría invitaros a que meditaras. Me gustaría invitarte a que meditaras. ¿Cuáles son tus temores? Maybe you have no fears. Quizás tú no tienes temores. But some people have fear of the future, Pero algunas personas tienen miedo al futuro, fear of poverty, miedo a la pobreza, fear of a job change, miedo a que tenga que cambiar de trabajo, fear of natural disasters, miedo de desastres naturales, fear of COVID, cancer, miedo del COVID o del cáncer, sickness, la enfermedad, fear of being with other people, miedo a estar con otras personas, of social situations, situaciones sociales, fear of others. miedo a otras personas, You always try to please them. esa compulsión a tratar de siempre agradar a las personas.
fear of getting old, temor a envejecer, fear of dying. miedo a morir. And Jesus commanded us. This was an order from Jesus. Y Jesús nos ordenó, eso no es un consejo, sino que es una orden de Jesús. Don't worry about your life, No os preocupéis por vuestras vidas. about what you'll eat or drink, De qué beberéis, qué comeréis, about what clothes you'll wear. o qué ropa tendrás. Don't worry about tomorrow. No te preocupes por el mañana. Don't worry about the future. No te preocupes por el futuro. That God clothes the grass of the field. Dios incluso viste la hierba del campo. Will He not clothe you of such little faith? ¿Cómo no te va a vestir a ti, oh hombre o mujer de poca fe? And hear that last part, little faith. Y escucha estas últimas palabras, de poca fe. And so when fear is coming in, fear rises, faith goes down. Cuando dejamos que el temor entre en nuestras vidas, el temor aumenta y la fe disminuye. And finally, in John 14:27, Finalmente, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesus says, I'm leaving you with a gift, peace of mind and heart. And peace I give, the peace I give is a gift that the world can't give. So don't be troubled or afraid. estas son las palabras de Jesús a sus discípulos. La paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, no se la doy a ustedes. No se turbe su corazón ni tenga miedo. And I'd like to pray for you all for a moment. Me gustaría ahora orar por todos vosotros. You can all pray with me. Y todos podéis orar con nosotros. Father, forgive us. Padre, perdónanos. Forgive us for letting the sin of fear into our lives. Perdónanos por haber permitido el pecado del miedo en nuestras vidas. For letting fear fill us with self-doubt. Perdónanos, Señor, por haber permitido que ese miedo nos llene de dudas acerca de nosotros mismos. To destroy our purpose. Por haber permitido que esos temores destruyan nuestro propósito. Forgive us, Lord, Perdónanos, Señor. if we put fear into the lives of others. Perdónanos si hemos inspirado temor a otras personas. We didn't know that that fear was a sin. Y quizá no sabíamos que el temor es un pecado. But now that we know, Pero ahora que ya lo sabemos, we hate the sin of fear. nosotros detestamos el pecado del miedo. And we renounce fear. Y nosotros renunciamos al miedo. And we don't want fear in our Y no lives. queremos que el miedo se apropie de nuestras vidas. We don't want it in our house No lo queremos en nuestras casas or with our children. o en nuestros hijos. Father, forgive us. Padre, perdónanos. Lord, by the power of the Holy Spirit Señor, por el poder de tu Santo Espíritu and in the name of y en Jesus, el nombre de Jesús, I cast out the spirit of fear. yo echo fuera todo espíritu de temor. I cast it out of the lives of this Yo lo congregation, echo fuera de las vidas aquí presentes de esta congregación, of every person here. de cualquier persona aquí. And by the authority Jesus gave me, Por la autoridad que Jesús me da, spirit of fear, espíritu de miedo, I order you, yo te ordeno go to the dry que places. te vayas a los lugares secos, Go to where Jesus sends you, a los lugares donde Jesús te envía, and don't come back. y no volváis, And don't harass our people. y no hagáis más daño a mi pueblo, And don't look for our children. ni a nuestros hijos. Holy Spirit, Espíritu Santo, fill us. llénanos, Fill us with your power llénanos con tu poder, to stand up to sin. para poder estar en pie en torno al pecado, enfrentados al pecado.
Fill us with your love. Llénanos con tu amor. Fill us with joy. Llénanos con gozo. Because where there's joy, there's no fear. Porque allá donde hay gozo no hay temor. Where there's love, there's no Donde fear. hay amor no hay temor. And where there's faith, there's no Y fear. donde hay fe no hay temor. Fill us with faith, Lord. Llénanos con fe, oh Dios. We trust in you, Lord. Confiamos en ti. We know that you are good all the time. Sabemos que tú eres bueno siempre. Lord, and I pray that you pour the Holy Spirit over this congregation. Te pido que tú hagas descender su Santo Espíritu sobre esta congregación. Fill them with the strength of your power, Lord, Llénanos con el poder de tu fuerza. so that they can restore others. De tal manera que puedan traer restauración a otras personas. That they can bring them to the living waters of your Que salvation. puedan conducirles a las aguas vivas de tu salvación. And we give you all of the honor, Nosotros te damos toda la honra, all of the glory, y toda la gloria, and all of the y praise. toda la alabanza. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Let's respond, shall we? Vamos a responder a Dios. Vamos a adorarle. Deliverance
Gracias Joseph por esta palabra. Thank you, Joseph. Gracias a Dios por esta palabra. Thank God for this word. Esta palabra es la semilla de la palabra de Dios. This is the seed of God's word. Vamos a ser buena tierra. Let's be good soil. Vamos a atesorar esta palabra. Let's treasure this word in our Hemos sido hearts. exhortados a reflexionar We've been exhorted to reflect and acerca de los temores about our fears y a ponernos en acción para combatirlos con la ayuda de Dios. and to put it in action so that we, with the help of God, we can go against them or we can overcome. Vamos a seguir pensando y orando sobre esto, Let's continue to pray and to meditate on this porque Dios es poderoso. because God is powerful. Y yo puedo dar testimonio de muchos temores de los que Dios me ha librado. And I can give a testimony of many fears that God has set me free from. Seguramente tú también. And I'm sure you also. Y nosotros os bendecimos And we bless you en el nombre del Padre, in the name of the Father, del Hijo of the Son, y del Espíritu and Santo. of the Holy Spirit. Que la paz de Dios May God's peace esté sobre vosotros. be upon you. Que su luz resplandezca en vosotros May His light shine in each one of y a us través de nosotros. and through us. La paz de Cristo. The peace of Christ. Amaos los unos a vosotros Love one another y que tengáis un maravilloso resto del día and have a wonderful y una rest of the maravillosa day semana. and a wonderful week. Saludémonos Say hi to one another. y gracias. Say hi to someone you don't know. Saluda a alguien que no conozcas. Amén. Adiós.